Hola, hola a todos, mi nombre es Ángel Castaño Guzmán, yo soy periodista del área de tendencias del periódico El Colombiano. Esta es una nueva edición del Arranque a Fondo, un podcast que tiene esta casa editorial al que invitamos a diferentes personalidades de la vida literaria, cultural, política, económica, para sostener conversaciones que le puedan interesar a nuestras audiencias. En esta ocasión vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar del ejercicio de contar la realidad a partir de un género literario, un género periodístico. Esa discusión ya la sostendrán nuestros invitados, que son pesos pesados, no por su volumen, sino por su trayectoria y su aporte a la crónica literaria, que son Juan José Hoyos y Mariluz Vallejo. Ambos son estudiosos, han publicado varios libros y han dedicado buena parte de sus vidas a trabajar este género. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Comencemos con una historia, una pregunta biográfica. ¿Cómo se flecharon con la crónica? ¿Qué encontraron en este género periodístico para dedicarle tanto tiempo de investigación, de escritura, de reflexión, en fin? Bueno, yo quedé enganchada con el periodismo narrativo, pues gracias a Juan José Hoyos, que fue mi profesor. Él es mi maestro y en las clases en Bolivariana de periodismo, pues ya me enamoró y también me ayudó luego a desmitificar eso del nuevo periodismo que nos vendieron, porque ya nos sentábamos, cuando estábamos en la Universidad de Antioquia, ya como colegas en periodismo, nos sentábamos con Germán Castro, por ejemplo, que era como un enemigo de esa creencia de que en Estados Unidos empezó el nuevo periodismo, cuando ya Juan José había descubierto el crimen del Aguacatal, que es pues el primer gran reportaje o crónica, se puede ver de las dos maneras, según el mismo Daniel Samper. Entonces Juan es el que nos inició a varios en esta pasión y yo seguí trabajándola, pues hicimos varios proyectos en la Universidad de Antioquia, tuvimos la revista Folios donde sacábamos ejemplos, ¿no?, de periodismo narrativo, pero en la crónica yo me fui para Bogotá y allá empecé a trabajar más la crónica bogotana, pero pues con la tradición de antioqueña es tan rica que tenemos a un Luis Tejada que pasó de Medellín a Bogotá, entonces, y todos circularon, de los Panidas, que fueron varios para Bogotá, entonces en últimas, pues son tradiciones que sí tienen diferencias en sus rasgos, pero el género es el mismo en todos sus cultores lo practican de manera similar, ¿no? ¿Y cómo fue que el iniciador se inició en la crónica? Bueno, pues desde que estaba en bachillerato, yo empecé a tener periódicos estudiantiles y, y leía muchos periódicos. Entonces, leyendo crónicas, por ejemplo, de Germán Castro Caicedo, algunas crónicas también que publicó Gonzalo Arango en la revista Cromos, eh, leyendo crónicas judiciales también. eh, Me apasioné por el periodismo y por el periodismo narrativo. Y luego pues ya empecé a estudiar en la universidad y ahí ya lo que sí me marcó completamente fue la entrada a la hemeroteca de la universidad, porque descubrí esa gran bodega de periódicos del siglo XIX y del siglo XX en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Y me pasé allá todo el tiempo de la carrera leyendo periódicos viejos. Entonces ahí nació como un proyecto de investigación que luego, cuando ya trabajé en el tiempo eh, y regresé a la universidad como 10 años después a ser profesor, se plasmó con los estudiantes y que dio lugar como a un libro que se llama La pasión de contar, dedicado al periodismo narrativo. Eh, pero en mi ejercicio, en mi lectura, en todo, siempre como que el eje ha sido el periodismo narrativo porque es el punto donde se encuentran el periodismo y la literatura. Y esas han sido mis dos pasiones, a eso he dedicado mi vida.
Ujú. Y yo, perdón, te Sí. cuento que ahí nos cruzamos nosotros en la de Antioquia, como dije antes, y creamos un curso de periodismo, Juan José y yo. Él se encargaba más del siglo XIX, yo del XX, y ahí empezamos a rastrear, pero lo bonito fue que hicimos una escuela de estudiantes enamorados, ¿no? De un Jaime Barrera Parra, ahora que lo releo, de José Joaquín Jiménez, Osorio Lizarazo, de distintas partes, ¿no? Del país. Entonces, eso fue muy bonito, poder enrutar ahí también otros apasionados de la crónica. Y luego yo, estando en la de Antioquia, a mí me pidieron hacer el libro, la antología que se llama La Crónica en Colombia Medio Siglo de Oro, que es del 97, que esa edición, esa colección la manejó Juan Gustavo Cobo Borda. Era una colección de la Presidencia de la República, Sí, ¿cierto? eran 100 libros. Ujú. Y pues fue todo un reto porque no había antologías desde los años 30. Darío Achuri era la de crónica, y yo la hice medio siglo de oro porque arranco a comienzos del siglo XX. Paso por ahí por Tejada, pero antes de Tejada estaba Clímaco Soto Borda, y llego hasta Gonzalo Arango, que es uno del que vamos a hablar esta tarde, que es en los 60. Miro eso, y luego al cabo de los años, Daniel Samper Pisano me invitó para que hiciéramos esa antología hasta nuestros días, pues como más hasta el siglo XXI. Y la hicimos con otro nombre, cambiándole el nombre, ya es Antología de Notas Ligeras, para diferenciar de la crónica informativa, la crónica que narra sucesos, ¿no? Esta otra, que es la que se llama crónica más literaria, crónica estilística, es una crónica más divertimento de estilo que la que tiene pues como ese compromiso con narrar un hecho, mostrar la condición humana, que es lo que hace la crónica de tono menor o tono mayor, que las hay, de las dos. Pareciera que sobre el periodismo pesa una maldición por su trabajo continuo con la realidad de ser efímero, pero ustedes están hablando de autores y de textos que llevan 20, 50, más años. En el caso de Luis Tejada puede tener 100 años de publicados estos textos. En sus criterios, ¿qué hace que esos textos se conserven? ¿Qué hace que una crónica que se publica en un periódico, que generalmente es pensada por algo coyuntural o qué sé yo, sobreviva al tiempo y siga despertando la pasión de los lectores? Lo que sucede, Ángel, es que la crónica es escrita por por un periodista que no está de afán, que no va a la carrera, que tiene otra mirada de las cosas, que se queda pendiente de los detalles y que reconstruye los hechos de una manera completamente apoyada en herramientas de la literatura, pero para hablar de la realidad cotidiana, ¿no es cierto? No es que la literatura no hable de la realidad, pero la literatura habla de la realidad con muchas licencias, cambiándole nombres, cambiando direcciones, creando personajes. En cambio, el cronista retrata la realidad con todas las herramientas narrativas, tal como él la ve y como la siente. Entonces, un periodista que trabaja más que con el razonamiento intelectual, y más que, digamos, pensando en hacer discursos políticos, arengas, trabajes creando otra vez la realidad con palabras, y para eso el instrumento más bello y más antiguo, inclusive anterior al periodismo, es la crónica, ¿no es cierto? Porque la crónica viene desde mucho antes, desde los griegos. La crónica la usaron los historiadores, y además la crónica en el periodismo mundial con distintos nombres, porque en cada país tienen nombres distintos. En unos les dicen artículo, en otros les dicen nota, en otros les dicen, bueno, cantidades de nombres. Digamos siempre, el centro es la vida y la vida narrada. Por eso, a pesar de que pase el tiempo, cambien las generaciones, caigan los gobiernos, esas palabras así
ordinarias, pero ordenadas en un relato, siguen diciendo. Eso le ayuda a escapar a la coyuntura. Sí, es que la crónica no se envejece, que es un género literario menor, entonces siempre un lector contemporáneo tiene curiosidad por leer crónicas de la villa de Aburrá, eso, incluso de esos historiadores como Lisandro Ochoa, que hablaba de cosas viejas de la villa de Aburrá. Es una delicia uno saber pues cuáles eran los primeros barrios, las calles, las cervecerías, las sastrerías. Esto te hace como, te ubica en otra época y digamos, la crónica siempre muestra esas transformaciones sociales, culturales, cómo hablaba la gente, cómo se vestía, qué comía. Entonces eso, pues, la curiosidad hoy es por volver a esas crónicas, es porque nos ayuda a identificarnos, sobre todo cuando son crónicas muy del lugar, como estas de las que hablaremos hoy, de los escritores, de las cronistas de Medellín, pues ayuda como a reencontrarse con ese pasado, con costumbres, hábitos eso tiene también tienen mucha gracia, porque la crónica no es solemne, ¿no? Es un género ameno que apela siempre al lector con detalles, con anécdotas, con conversaciones, con diálogos. Es que entonces, tono menor, digamos. Sí, es de tono menor sin solemnidad, para nada, porque la crónica le huye a la solemnidad. Entonces, eso siempre va a tener un lector cómplice hoy o sea, es que es una delicia leer anécdotas de esas épocas y pensar cómo era la ciudad antes, cómo eran los cafés, ¿no? Que eso nos lo cuentan incluso cronistas más contemporáneos, pero van marcando épocas. El Quino Obregón, por ejemplo, en los diálogos de su desayuno, él empieza a recordar desde su juventud, en los 40, 50, entonces lo va llevando a uno los 60, por todos los sitios del centro, los metederos, los cafés, los clubes de ajedrez, los restaurantes. Entonces le ayudan a mapear a uno una ciudad, cómo se transformó. Entonces yo creo que nunca envejece las crónicas. Sí, yo diría que digamos, los presidentes cambian cada 4 años. Los políticos cambian. Los partidos hoy se llaman de una manera, mañana de otra. Y digamos, eso pareciera que fuera lo más importante de la vida de un país. Pero mientras tanto, en un país toda la gente está viviendo. Y esa vida va cambiando, pero de otra manera. Y cambia de pronto más lentamente. Y de pronto el género más sintonizado con ese ritmo que tiene la vida y más cercano a la voz de la gente es la crónica. Por eso dura tanto. Escuchándolos a ustedes me hace pensar que el escenario de la crónica, o al menos en el mundo actual, ya no son los periódicos o ya no son los medios, porque nosotros que trabajamos en medio tenemos que reaccionar rápido a las cosas, casi que competir con la velocidad de las redes sociales. Ahora parecieran entonces que las crónicas, para que el periodista pueda ver despacio, ir despacio, tendría que ser, qué sé yo, las revistas, los libros. Ya está cambiando de escenario. No, pero en los periódicos también. Lo que pasa es que los periódicos nuestros, los colombianos, han abandonado mucho esos relatos. Pero en otros periódicos de otros países, todos los días se encuentra uno grandes crónicas en algunos periódicos. Yo lo digo, por ejemplo, por el New York Times, que es para mí una de las escuelas más bellas de periodismo más antiguas. Todos los días encontrás 1, 2, 5 grandes relatos. Y los fines de semana también. Por supuesto que por su extensión a veces, sobre todo géneros narrativos de más largo aliento como el reportaje, de pronto parecieran más de revista. Pero no. La crónica es un relato del periodismo sin tanto afán. Es el periodismo que no le juega a la velocidad, sino a la calidad del relato.
Ujú. Pero yo sí creo que se ha perdido mucho en la prensa tradicional, ¿no? Análoga. Pero en los portales encuentra uno piezas maravillosas, en portales y como no tienen problema de extensión, entonces uno se puede regodear leyendo una buena crónica. Entonces yo creo que sí hay medios especializados ya digitales y subsisten revistas, pues Universo Centro, que tiene su digital y impreso, que esa ha sido toda una escuela de los últimos 20 años. Entonces, pero lo que pasa es que en los medios tradicionales, como es tan costoso mandar a esos cronistas como eran los de los años 50 y 60, cuando más se valoró la crónica, el mismo Juan José tiene, pues tú sostienes que en los 40 y 50, que fue la época de la violencia más dura, fue cuando floreció, ¿no? La crónica, pero los periódicos invertían, ¿no? Mandaban a estos cronistas al lugar de los hechos, porque lo que le da fuerza a la crónica es el relato vivencial, estar ahí, testimonial, que el periodista está ahí pisando terreno y eso ya hoy en día lo miran en términos, ¿no? De costos y prefieren no o no y no pagan tampoco a veces los corresponsales en regiones que puedan narrar desde sus lugares. Entonces sí se ha desmontado mucho como el aparato que necesita pues el que rodea a un cronista para que pueda tomarse todo el tiempo como lo hacía Germán Castro para hacer su enviado especial, ya la crónica de televisión. Con eso ya, no sé, esos lujos no se los permiten los medios hoy, pero por suerte hay medios independientes que sí lo hacen, claro, sí, y muy bueno, y muy buen periodo. Y el podcast, los podcasts son maravillosos, ahí escucha uno otros formatos de la crónica con las voces, que la voz en la crónica es muy importante. Entonces, a mí me encanta oír podcasts de narrativos, como es un radioambulante, porque escucho las voces de de la gente que hace parte de la historia. Y tiene suspenso, y tiene, crea, ¿no? Es el ambiente. Entonces creo que la radio, estos nuevos medios como el podcast permiten antes amplificar el lenguaje de la crónica. Sí, yo creo, Ángel y Mariluz, que es que, digamos, el desarrollo tecnológico, la introducción de la electrónica, del Internet, causó una revolución en los formatos de narración en todos los medios, en la televisión, en la radio, en la prensa, ¿no es cierto? Me parece es que la prensa de pronto ha respondido a eso en un terreno que no es el propio de ella, y es la velocidad, por ejemplo. Es muy difícil para un periódico aspirar a llegar al cubrimiento de un hecho a una velocidad tal que la tienen otros medios diseñados de otra forma, que no tienen que imprimir ni diseñar, que no tienen todo ese aparataje. Yo creo que en ese sentido ha habido como, me parece a mí, como un error histórico, y es menospreciar el poder de la narración en todo este mundo, porque la narración donde está siempre atrae lectores y siempre profundiza en los hechos, ¿cierto? Y, y siempre, aún en el mismo periodismo escrito, por ejemplo, es ese el tipo de relato que se considera el más acabado, ¿no es cierto? Y el más original, porque los formatos de velocidad son todos muy parecidos. Una noticia de una caída de un avión publicada por un noticiero de radio, por un noticiero de televisión, por un sitio web y por un periódico. Se parecen mucho, pero ya cuando se va a la historia, a los detalles y a la mirada y a cómo se acerca el periodista al hecho y cómo se lo entrega al lector, ya ahí los formatos sí varían mucho y, y los formatos narrativos
tienen un encanto, una profundidad y una serie pues de posibilidades enorme que yo creo que Colombia los hemos menospreciado mucho en los últimos años, porque aquí sí hubo una escuela narrativa en el periodismo tremenda, pues de ahí viene García Márquez. García Márquez viene desde ahí. Y en Antioquia también tenemos una gran escuela. Eso fue una de las cosas que me apasionó a mí por la crónica. Descubrir en esa hemeroteca un montón de narradores, pero tremendos narradores en el siglo XIX. Ese encuentro de ustedes se da en el marco de la Feria del Libro del Tesoro y ustedes van a conversar, por eso los oyentes han escuchado a Mariluz diciendo, conversaremos de esto, esta conversación también se da en ese contexto. Y ahí viene mi pregunta, ¿qué les parece si hablamos un poco también de los cronistas de Medellín? ¿Qué percepción, qué nombres, qué imagen se puede quedar un lector de esta ciudad a partir de sus cronistas? Pues Juan José va a arrancar por el más antiguo, Uno de los más antiguos. que es Benítez, José Antonio José Antonio Benítez, Benítez el Cojo, que llamaban el Cojo, sí. que es de finales del siglo XVIII. Era un notario. Sí, cuenta tú de los viejos, yo llego ya al 20, los 20 con el príncipe de los cronistas, que es, por supuesto, Luis Tejada, de quien se celebró el centenario el año pasado. Sí, nosotros vamos a contar un poco la imagen de Medellín reflejada a través de los cronistas que la han narrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poquito al comienzo de, por ejemplo, los cronistas de Indias, que no eran periodistas, pero que vinieron con las expediciones españolas. Ellos fueron los primeros que narraron esto. Incluso, pues, cronistas como Fray Pedro Simón y Pedro Cieza de León y otros que no son tan conocidos como, creo que es Juan Verdella, me acuerdo del apellido, pero no me acuerdo del nombre exactamente. Por ejemplo, hablar hasta de ciudades que no se conocían y anteriores a Medellín, como la ciudadela o la gran ciudad indígena de Arpí, que era una ciudad con unos caminos, cuentan los mismos cronistas, tan anchos y algunos más anchos que los de Cusco. ¿No es cierto? Bueno, y luego nos dedicamos a hablar un poco de los cronistas del siglo XIX y ahí hablamos de, por ejemplo, del primer cronista más o menos como ordenado y que hizo un relato largo de nuestra ciudad, que es José Antonio Benítez, el Cojo, que tiene una crónica muy célebre sobre uno de los primeros crímenes que escandalizaron la ciudad en la época colonial y que desafortunadamente lo cometió un sacerdote. Se llama El presbítero homicida. Bueno, parece película de terror ese título. Y además la crónica desde entonces juega con esos contrastes, ¿no? Con lo paradojal. Y es de terror la historia porque es un cura que va pidiendo limosna y de pronto se pone como a sermonear mucho a una sierva que hay en la casa. Y el señor empieza a defender la sierva y terminan peleando el señor y el cura. Y el cura coge las armas del señor y con una lanza enloquecido de ira, quién sabe qué se dirían ellos dos en ese momento, lo atraviesa de lado a lado con una lanza, con su lanza. Bueno, también hablamos de Francisco de Paula Muñoz, que fue un sabio que sabía de química, fue también, sabía de derecho. Magistrado del Tribunal Fue también de Antioquia. magistrado del Tribunal Superior de Antioquia. También jurisconsulto. Él, por ejemplo, y esa fue una de las cosas que me apasionó a mí tremendamente en la investigación en la hemeroteca, fue hallar el libro de él, El crimen de Aguacatal,
crimen que fue muy famoso por allá en la mitad del siglo XIX. Bueno, luego hablamos también de otros Pero cronistas. espera, Juan, por ejemplo, ese crimen, ya hablaste de dos grandes cronistas cuyas piezas memorables eran de sucesos, Crónica Roja, pues, Judicial. porque la del crimen del Aguacatal, que fue el que cometió Daniel El Hachero, un muchacho de 18 años, con una sangre fría impresionante, que mató y era a toda una familia, que eran parientes de 6 su tía. personas más. 6 o 7, su tía y quedaron dos chiquitos, sobrevivieron. Pero hacemos ahí la relación con una cronista ya del siglo XX que es Clemencia Hoyos Montoya. de Montoya, que es maravilloso. O sea, se habla mucho de doña Sofía Ospina, pero doña Clemencia está más borrada. Era también ama de casa, las dos amas de casa con 7 hijos. No sé a qué horas podía escribir tanto, pero dejó 3 libros de crónicas. Y ella tiene, para mí la más maravillosa de Clemencia Hoyos es de Daniel El Hachero. Es un retrato, es cuando la crónica se va combando, ¿no? Va transformándose según donde ponga el foco. Si pone el foco en el personaje, se vuelve más crónica de personaje, o del lugar, o de un hecho. En este caso, hace un retrato de Daniel El Hachero, recordando pues que fue el protagonista de ese infausto suceso. Y resulta que Daniel El Hachero lo cogieron, lo llevaron preso pocos meses, y él estuvo preso, pero se voló de la cárcel, y terminó en Urrao, y Clemencia Hoyos es de Urrao. Entonces a ella le tocó oír desde chiquita pues que decían que Daniel El Hachero vivió como un caballero. Además tenía fama de ser un tipo muy respetable, caballeroso, buen padre y marido ejemplar, y terminó pues siendo hasta un ídolo en Urrao, después de haber sido... Él construyó el acueducto de Urrao. Se inventó las bombas de destrucción, ¿no? de bombas de agua. Era un inventor, era un tipo genial, pero nunca tuvo el más mínimo remordimiento por esa masacre del Aguacatal. Entonces Clemencia Hoyos empata maravillosamente con ese retrato que tiene mucha ironía, ¿sí? Bueno, entonces fíjate que empieza uno, por donde vaya uno esculcando la crónica, empieza uno a encontrarse historias y personajes maravillosos, que son los que en realidad nos van contando la historia de nuestra región, de nuestra ciudad. Sí, por ejemplo, Tomás Carrasquilla. También hubo escritores importantísimos que escribieron muchas crónicas. Tomás Carrasquilla fue uno de ellos. Él publicó muchísimo en El Espectador, publicó en El Bateo, bueno, Y hay un librito de él de Medellín, de crónicas de Medellín. Las calles, que además hace una disquisición sobre esa maraña que son las calles en Medellín, que no tienen sentido lógico, y él dice así como que son un reflejo de la mente caótica de los antioqueños, y que además hay una particularidad que la gente nunca se ha podido aprender las calles, las direcciones con números, que aquí todo es con nombres, que a mí eso me parece muy particular de Medellín, eso no pasa en otras ciudades. Entonces dices que como no, aquí no les da a los antioqueños, la cabeza no les da para eso, sino que les gusta rendirle el homenaje a las repúblicas suramericanas, como se llaman casi todas, o a las grandes gestas, pues, batallas de Bombonach, Pichincha, Ayacucho. ¿Y sabes por qué eran rociadas las calles? Cuenta don Francisco de Paula Muñoz, que era que, por ejemplo, en esa época, si había que tumbar un árbol para seguir la calle, torcían la calle, pero no tumbaban el árbol. Distinto ahora que tumban los árboles y no hacen la calle. Pero en esa época era muy lindo eso, sí. Ahora que ustedes hacían mención del caso de esta autora que retoma el personaje de este libro famoso, el papel de las mujeres en la crónica y el papel de las mujeres antioqueñas en la crónica, ¿cuál ha sido? Mira que Juan José en ese libro, porque valga decir que Juan José tiene la particularidad de que es novelista, cronista, como muchos de los autores que vamos a ver, que digamos la crónica
para Juan José sí fue en un periodo profesional, ¿no? Como corresponsal, pero la siguió cultivando al tiempo con la literatura, y así fue Carrasquilla y así fueron muchos. Y en uno de estos libros, La pasión de contar, Juan recoge a la primera mujer escritora, pues que escribe un texto sobre la Guerra de los Supremos, 1840-1841, que es María Martínez de Nícer. Ella está casada con un sueco y que ¿no? Estaba en combate y no volvió a saber de él. Entonces ella se viste de soldado, se rapa la cabeza y se va a luchar para encontrar a su marido. Es otra película, esta no es de amor. Una película, pero además es muy bella porque es una crónica con cronología, o sea, es un diario, ella va siguiendo el diario es muy propio del género de la crónica del tiempo, que tenga un relojito adentro, y es el Cronos, ¿no? Y ella va contando en el diario todo lo que vio, todo lo que pasa también como mujer, que es soldado, no saben que es una mujer, pero tiene otra percepción de los hechos. Entonces esa es la primera, María Martínez, muy temprana, y ya ya vuelven a aparecer es hasta el siglo XX, ya Sofía Ospina, más en los 30, Sofía Ospina de Navarro, pues que es una señora de la familia Ospina, una ama de casa, una dama, dice ella también, pues como una dama que tiene que cuidar su reputación, y por eso ella no puede ponerse a escribir cosas que le gustaría escribir, quizás más críticas de política, sino que ella escribe parrafitos de costumbres, acompañando su columna de cocina, porque ella escribe recetas de cocina, pero tiene esa ironía y ese picantico de una cronista con una gracia antioqueña, que es doña Sofía, una dama, pues que Tomás Carrasquilla la veía a ella como su sucesora, en la novela costumbrista, pero no hizo novela, hizo cuentos y estas crónicas que se leen como cuentos, que eso es muy bonito también del género. La crónica se lee como un cuento, así como un reportaje se puede leer como una novela. Y después de doña Sofía ya está también Rocío Vélez de Piedrahíta, que figura más desde los 50, en esa etapa narrativa. Luego ella va a ser una columnista muy destacada en El Colombiano, pero ya pues más de temas políticos, ahí sentando posición, cuando ya el columnista sienta posición, pero ella fue una cronista muy amena, como también ellas se asumen como amas de casa, que igual que Clemencia, y todas ahí como no tienen mayor pretensión pues de ser las escritoras que vayan a opacar a los hombres, sino que ellas hablan desde su lugar sobre lo que ven, y hacen unos retratos, ¿no? de costumbres muy vivos y con muy buena prosa, porque todas son muy buenas escritoras. Entonces esas son como de esas épocas, y ya más reciente, pues hasta nuestros días, una Patricia Nieto que sale de La Hoja. En La Hoja fue un hábitat de cronistas muy interesante, del que también espero que alcancemos a hablar. Pero esas fueron como las más significativas. Hay otras que Paloma Pérez, que ha trabajado mucho a las escritoras antioqueñas, habla de Dolly Mejía, Magda Moreno, que fue novelista y recoge en Letras y Encajes es que aparecieron más estos relatos, pero no se reconocieron como grandes cronistas, ¿no? No tuvieron como una regularidad en la escritura de crónicas. Magda Moreno fue gran novelista para mí, magnífica. Las hijas de Gracia y El embrujo del micrófono son maravillosas novelas, pero no quedó pues como en la recordación de que eran cronistas de ciudad. Uh-huh. Dentro de ese panorama que ustedes han hecho, hace un rato mencionabas el nombre del príncipe de la crónica, de Luis Tejada. ¿Qué es lo singular en la opinión de ustedes de Tejada? Pues es que Tejada es el que modernizó la crónica, creo yo, porque él es un vanguardista en todo, y empieza a hacer esta crónica juguetona, pero a la vez muy crítica, muy mordaz, y hacerla como filosofía de bolsillo, decía que lo que él hacía era filosofía de bolsillo, ¿sí? Pero hablando de temas niños, minúsculos, y él los engrandece. Entonces yo creo que ese es el arte y ese es el gran aporte que le hace a la crónica, poderle como insuflar vida a temas tan minúsculos, pero
tan profundo, con un tratamiento muy profundo para hablar de la condición humana, para hablar de las debilidades. Por ejemplo, Tejada empieza o continúa una tradición, digo continúa, bueno, porque el Indio Uribe fue también muy crítico, de escritores muy críticos de la sociedad antioqueña. Muy, Él viene de un grupo de cronistas liberales radicales como por ejemplo el Indio Uribe, como Ñito Restrepo, y digamos como también otro que se llama el nombre es el Tuerto Echeverri, le dicen así, el Tuerto Echeverri, no me acuerdo del nombre. Camilo Echeverri. Camilo Echeverri Botero. Botero, sí, que es incluso uno de los redactores de la Constitución de 1863. Entonces, a ver, Tejada viene de la familia Cano. Él es El papá era Luis primo Tejada Cano. el papá era primo de don Fidel, ¿no? Creo que sí. Sí. O sea, ellos son la familia, él es Tejada Cano. Uh-huh. Los Cano y los Tejada se mezclan. Y él empieza, por ejemplo, escribiendo en El Espectador en Medellín. Y muchas de esas crónicas se habían perdido. Hubo un trabajo muy bonito que hizo Miguel Escobar, recogiendo crónicas de esa época. Y Gilberto Loaiza Y Cano. lo publicamos también, Gilberto Loaiza Cano. Pero este trabajo en Medellín fundamentalmente lo hizo Miguel Escobar, que se publicó en la Universidad de Antioquia en una antología que se llama Mesa de Redacción. Luego él se va a Bogotá. Mira, la gran importancia de Tejada es que empieza acá, empieza siendo de los Panides y va a Bogotá, y en Bogotá se convierte como en el gran cronista nacional del Espectador, cuando el Espectador se traslada a Bogotá. Y digamos, es un cronista universal porque así como le dedicó grandes crónicas a Medellín, también hizo grandes crónicas sobre Bogotá. Así como escribió sobre política internacional. Por ejemplo, hay una crónica muy bella de él que se llama Oración El padrecito Lenin, para que no muera Lenin. Para que no muera Lenin, porque Lenin, hubo un atentado contra Lenin y estuvo a punto de perder la vida. Entonces, publica eso. Además se junta con un grupo cultural que se llaman Los Nuevos. En esa generación de Tejada, en los años 20, años 19, 20, 21, se forma un grupo que se llama Los Nuevos, y son poetas, son también cronistas. A ese grupo se acerca también mucho Rendón, el caricaturista. No, realmente yo creo que uno de los cronistas mayores que ha habido por su estilo es que tiene una calidad, digamos, comparable con la de José Martí, me parece a mí. Uh-huh. Lo que pasa es que Martí de pronto lo hizo en Estados Unidos y se ocupó más de temas de gran trascendencia mundial. Tejada lo hizo en Colombia, pero Tejada es un gran maestro. Además, la calidad de su prosa es uno de los grandes escritores que ha dado nuestro país. Digamos, con él la crónica llega como a su cota literaria más alta. Perdón, Juan, sintoniza mucho con Luis Vidales, por ejemplo, con Suelan Timbres, que los dos están asombrados por los avances del progreso. No, siempre está registrando eso, pero lo que estaba diciendo antes es que Tejada también es muy crítico de los antioqueños, del modo de ser, del ethos antioqueño, porque él hace, ¿no?, antielegías al trabajo, él abomina el trabajo, él hace el elogio del ocio, se pasa en una hamaca, ¿no?, echando ahí, fumando pipa entonces este afán de producir de los antioqueños a él le asquea, y esa es una tradición que luego sigue Fernando González, que también es muy crítico de la raza antioqueña,
hasta llegar al mismo Gonzalo Arango, pero a Fernando Vallejo, a muchos, pero son Aguirre, por ejemplo, que son muy duros. Pero Tejada, lo que pasa es que al final, el último año de vida, que él murió de 26 años, el último año lo dedicó, pues ya se volvió el apóstol del proletariado y se enamoró del comunismo y creó el primer grupúsculo comunista en el 24. Entonces ya cambió por completo esa crónica, que era como pompas de jabón, así definían esa crónica tan sugerente, ¿no? Llena de imágenes, pero también de ideas, de crítica, y ya se volvió pues mucho más aterrizado en la realidad del proletariado. Pero sí fue un antes y un después de la crónica con Tejada, pues valga el tópico, pero sí marcó un después, y a él lo siguió un Romualdo Gallego, también, que es otro antioqueño muy brillante, que hacía ese tipo de crónicas de los objetos, la poética de los objetos, que retrataba la ciudad, el pueblo. Estos cronistas, como todavía no todos han llegado a Medellín, hay mucho retrato de pueblo, ¿no? Vemos la transición del pueblo a la ciudad, al urbano, cómo va cambiando, pero sí fue, digamos, fundamental Tejada para darle como la libertad al estilo, ¿no? Soltar todas las amarras del estilo. Y Yo los voy a poner a calzas prietas y ya con eso terminamos porque ustedes ya se tienen que ir a la conversación con el público de aquí, y es, las calzas prietas son una crónica que el lector o quien escuche este podcast del colombiano debería buscar en la biblioteca o en los libros, una crónica. ¿Y por qué? Bueno, yo diría, por ejemplo, una crónica. También se vale decir un fin de semana con Pablo Escobar, también se puede recomendar esa. No, no, no. No, a mí me queda muy difícil hacer sí, esa calzas recomendación. prietas realmente. Pero, a ver, una que me toca a mí mucho es una crónica que es entre poesía y crónica, que es de Gonzalo Arango, que se llama Medellín a solas contigo, porque creo que retrata muy bien lo que hemos sido, la industrialización de Medellín, y digamos también la decadencia de Medellín, en cuanto que se vuelve una urbe que se preocupa solo por lo práctico, se preocupa solo por el comercio, por la industria, y descuida, por ejemplo, el medio ambiente, y, y descuida el cultivo del alma, digamos. Me parece muy bella esa crónica de Gonzalo Arango. En el caso de Marilu. Voy a hablar de un cronista santanderiano que estuvo aquí en Medellín el último año de su vida. Fue tan de malas que se le cayó el techo del Teatro Alcázar encima en el año 35. Fue Jaime Barrera Parra. Y él se vino a explorar esta ciudad. Pues él era la estrella del tiempo, era el cronista. Además, un cronista totalmente vanguardista, de unos recursos de estilo impresionantes. Usaba pues hipérboles y Jaime Barrera se vino también enamorado de una antioqueña, ¿no? Y se vino el último año, hizo un libro pequeño que se llama Panorama Antioqueño. Yo lo recomendaría porque es bellísimo, es un lenguaje muy desusado pues para oídos de hoy, pero tiene muchos timbres de modernidad, esa escritura de Jaime Barrera Parra. Excelente. Y cómo retrata, claro, él lo lleva por los clubes de sociales, las clases altas, pero es un gran observador, entonces la recomiendo. Y también la crónica, otro que viene aquí, que es interesante, la mirada del otro, es García Márquez, cuando cubre un hecho trágico como fue lo de la Media Luna, ¿no? En Santa Elena. El desastre de Media Luna, que eso fue en el año 55, 54, 55, y él viene a cubrir esa, y ya Gao, pues es la figura estelar, no es en el 54 porque él después se va para Europa. Y cuenta, enfocándose en las víctimas, ¿no? Contando las historias de las víctimas, y entre las víctimas está
la hermana y la mamá de Ramón Hoyos Vallejo, el ciclista antioqueño. Y al cabo del tiempo, él entrevista a Ramón Hoyos, se hace una serie como de 14 entregas sobre el pentacampeón. Y recuerdan en la última lo que fue la tragedia de Santa Elena. Entonces él vino a narrar eso porque fue un hecho pues muy doloroso, fue como el armero así de la época. Ujú. Mi nombre es Ángel Castaño Guzmán, yo soy periodista del área de tendencias del periódico El Colombiano y esta fue una nueva edición del Arranque a Fondo. Quedamos picados por la curiosidad para ir a buscar estos textos. Muchas gracias, Marilos, muchas gracias, Juan José, y nos veremos en otra próxima ocasión. Gracias, Ángel, Gracias. muy amable. Ujú.